Los expresidentes de Panamá, Martinelli y Varela, irán a juicio por el caso Odebrecht sobre blanqueo de capitales. Un diamante rosa es subastado en Ginebra por 28.6 millones de euros. El falso Bad Bunny, que engañó a los peruanos con la supuesta llegada del reggaetonero a Lima. Después de casi 3 años, aterriza en Venezuela el primer vuelo procedente de Colombia. Haití reanuda distribución de combustible tras 2 meses de bloqueo por pandillas. Francia anunció lista de jugadores para el Mundial de Qatar. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Noticias RTD Internacional. Soy Isabel Beltrán, le doy la bienvenida a ustedes como cada semana y por supuesto a mi compañera de set, Gloria Grisales. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, Isabel, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, terminando súper bien este domingo. Bueno, y a todos ustedes desearles un buen comienzo de semana y recordarles que se suscriban a nuestra página de noticias de RTD Internacional en Facebook e Instagram y a nuestro canal RTD Internacional en YouTube. Así es, ya lo dijo Gloria. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y en Panamá llamaron a juicio a los expresidentes Martinelli y Varela por el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Es de anotar que no solamente está implicado Panamá, sino más de 10 países. Así es, Gloria. Los expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, irán a juicio junto a 34 personas más. Están acusados de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht y se iniciará el proceso en agosto del 2023. Según documentos judiciales, en la lista de 36 imputados llamados a juicio están los expresidentes Martinelli y Varela y los 2 hijos del primero, Ricardo Alberto y Luis Enrique, ambos presos en Estados Unidos, donde confesaron que recibieron sobornos de Odebrecht. El órgano judicial informó que un juzgado resolvió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, sin identificarlos, pero precisando que el proceso fue programado del 1 al 18 de agosto de 2023 como fecha principal y del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023 como alterna. En el documento judicial también aparecen llamados a juicio por blanqueo de capitales los exministros de Obras Públicas Jaime Ford y Federico Suárez, de Economía Frank de Lima, de la Presidencia Demetrio Papadimitrio y el de Vivienda y ex candidato presidencial José Domingo Arias, quienes ejercieron el cargo público durante el gobierno de Martinelli. Además, Carlos Budoy,
y el exministro de Vivienda durante el gobierno de Varela. Una COP27 marcada por la ausencia de algunos de los países más contaminantes. La conferencia sobre cambio climático COP27 ha sido marcada por la ausencia de algunos de los países más contaminantes del planeta, como Rusia y China. Mientras la Unión Europea hace equilibrios para conciliar sus metas climáticas, el secretario general de la ONU pedía que no se utilicen los conflictos del mundo como excusa para evadir las responsabilidades climáticas. Por supuesto que debemos apoyar juntos los esfuerzos de paz, pero el cambio climático es el reto central de nuestro siglo. Es inaceptable, indignante y autodestructivo dejarlo en un segundo plano. De hecho, la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto el profundo riesgo de nuestra dependencia a los combustibles fósiles. China, el mayor emisor de CO2 del mundo, es el gran ausente. No asiste a la cumbre a pesar de ser una de las economías más potentes del mundo, que además ha incrementado el uso de carbón como fuente de energía. China suspendió en agosto las negociaciones bilaterales sobre el cambio climático con Estados Unidos a modo de represalia por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Muchas ONG lamentan un mal inicio de la COP27 en Egipto, que ha obviado en la agenda oficial las compensaciones a los países pobres por parte de los más ricos y contaminantes. Y en Ginebra fue subastado el diamante rosa, Gloria. Así es, Isabel. En tan solo 4 minutos, la casa de subastas Christie's, con sede en Ginebra, Suiza, subastó esta preciosa joya por 28.6 millones de euros. ¿Se tiene el nombre del comprador? Todavía no se conoce quién es el comprador. Vamos a una ampliación de esta noticia. Los amantes del lujo quedaron extasiados ante este diamante rosa de 18 quilates, que ha superado los 28 millones y medio de euros en una subasta en la Casa Christie's de Ginebra, en Suiza. Fortune Peak, que ha protagonizado la puja millonaria, es el mayor diamante rosa que haya salido nunca a una subasta. La operación apenas duró 4 minutos. 3 candidatos presentaron sus ofertas por teléfono y el golpe de martillo fue para el mejor postor, un comprador asiático cuya identidad no ha trascendido. Es un diamante brasileño fuertemente saturado de tamaño extraordinario, por lo que es una piedra muy especial, decía Raúl Cadaquia, jefe de joyería de Christie's. Un diamante increíble de 18.18 quilates, un sueño hecho realidad que antes de llegar a esta casa de subastas en Ginebra, ha recorrido diversas salas de exposición en Nueva York, Shanghái, Singapur y Taiwán. Los talibanes han prohibido a las mujeres afganas acceder a los parques y jardines de Kabul, uno de los últimos espacios de libertad que tenían ante las severas restricciones impuestas por el régimen fundamentalista islámico. A principios de semana, los fundamentalistas en el poder desde agosto del 2021 pidieron a los responsables de los parques y jardines que cerraran sus puertas a las mujeres. Hasta ahora se habían instalado horarios y días diferentes para que los hombres y las mujeres no se cruzaran. La nueva norma excluye aún más a las mujeres de un espacio público cada vez más reducido. Ya se les prohíbe viajar sin escolta masculino y se les obliga a llevar el hijab o burka siempre que salgan de casa. Las escuelas secundarias para niñas también llevan más de un año cerradas en la mayor parte del país. Los parques eran uno de los últimos espacios de libertad.
pasado 10 de noviembre se vivió un jueves negro en París debido a la huelga del transporte público. Así es, Gloria. Los sindicatos siguen pidiendo aumento de sueldos y también mejorar sus condiciones de trabajo. ¿Cómo la pasaste, Gloria? Bueno, afortunadamente bien, tomo la línea 1 y la línea 14 y al ser automáticas funcionaron perfectamente. Claro, por eso es que funcionan con normalidad. También hubo muchas personas que salieron con sus vehículos a la calle y se vieron grandes atascos en las vías. Jornada de huelgas y manifestaciones en Francia se vivió el pasado jueves 10 de noviembre, llamado el Jueves Negro. Convocada por el sindicato CGT, la huelga salarial ha afectado en particular al transporte público en París, con perturbaciones y cierres de las líneas de metro y de trenes de cercanía. Los manifestantes exigían aumentos salariales al nivel de la inflación y protestaban por la apertura del servicio de autobuses a la competencia prevista para 2025. Algunos se tomaron el día libre, otros trabajaron desde casa. Otros optaron por sacar sus vehículos a la calle, por la bicicleta o por el patinete electrónico para desplazarse por París y la región parisina, en un jueves negro marcado por los atascos. Hungría está a un paso de liderar la inflación de la Unión Europea. Debido a la caída del florín húngaro y al gasto masivo del gobierno, Hungría podría tener pronto la tasa de inflación más alta de la Unión Europea. La inflación de octubre es del 21,1%, justo por debajo de la de los países bálticos. Todas las medidas de congelación de precios, es decir, los recortes en los precios de la energía, los combustibles, la congelación de los precios de los alimentos, podrían añadir hasta 4 puntos porcentuales a la inflación. Esto significa que si no fuera por estas medidas, la tasa de inflación húngara sería del 25% y sería la tasa de inflación más alta de Europa. Los consumidores también están reaccionando a la subida de precios, la mayor desde hace 25 años. Las técnicas más típicas para ahorrar dinero son comprar menos, adquirir productos más económicos y cambiar de tienda para comprar más barato. 9 de cada 10 personas van ahora a comprar con una lista de compra y se ciñen a ella. Hace un año la mitad de los compradores lo hacían por impulso, comprando espontáneamente lo que veían. Ahora esta proporción se ha reducido a 1/3. Y regresaron los vuelos entre Colombia y Venezuela. Exactamente, Isabel. Después de tener rotas sus relaciones diplomáticas por casi 3 años, Colombia y Venezuela retoman nuevamente sus negociaciones. Aterriza en Venezuela el primer vuelo procedente de Colombia tras 2 años y 8 meses de suspensión de las conexiones aéreas. El avión de la aerolínea estatal colombiana Satena aterrizó el pasado miércoles en el aeropuerto de Maiquetía, cerca de Caracas. El viaje tuvo una duración de 1 hora y 20 minutos. Hace 3 meses que ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas. El Embraer ERJ 145, en el que viajaban 45 personas, tomó tierra y fue recibido con cañonazos de agua, una tradición de los aeropuertos cuando los vuelos estrenan ruta. En el avión viajaba el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, que anunció que la aerolínea colombiana volará cada miércoles entre ambos países. Hoy Satena, por primera vez en la historia, hace un vuelo internacional y no a cualquier destino, no a la Florida, no a Aruba. Lo hizo a restablecer la hermandad entre Colombia y Venezuela. Su homólogo venezolano Ramón Velázquez recibió a Reyes, celebró la conexión como la más importante del país
y afirmó que Venezuela está abierta a recibir tantos vuelos y frecuencias como sea necesario. La población de Changlú en China está consternada luego de que una pelea entre vecinos dejara víctimas mortales. La intolerancia cobró la vida de estas personas y además quien perpetró los asesinatos terminó suicidándose. La información que dieron a conocer las autoridades chinas cuentan que los hechos ocurrieron a las 4:20 de la tarde, hora de China, el pasado lunes, 7 de noviembre, cuando recibieron una llamada de ciudadanos por una riña entre vecinos que se estaba presentando. Allí, el sospechoso de haber asesinado a los 7 vecinos, al percatarse del arribo de la policía, decidió quitarse la vida, lanzándose a un río. Las autoridades iniciaron así su búsqueda y su cuerpo fue encontrado horas después, dejando una escena trágica en una tranquila población ubicada en la provincia de Shanxi. La identidad de las víctimas todavía no se ha sido revelada y lo único que se conoce es el apellido de la persona que se suicidó. Y para noticias culturales tenemos a Angélica Bustos, quien nos contará con más detalles sobre el falso Bad Bunny que engañó a muchos peruanos en Lima. Gracias, Gloria. Estamos nuevamente en el resumen de la semana con noticias culturales. Una persona se hace pasar por Bad Bunny y causa revuelo en un aeropuerto en Perú. También es subastada la colección del cofundador de Microsoft por más de $1.000 millones. Y regresa la Feria de las Luces a París del 18 de noviembre a enero. Veamos las noticias. Una subasta en la Casa Christie's en Nueva York de la colección de arte del cofundador de Microsoft, Paul Allen, fallecido en el 2018, alcanzó el miércoles una cifra de $1.600 millones con 5 obras que superaron los $100 millones cada una. En una señal de que el mercado de arte sigue creciendo a buen ritmo, a pesar de las incertidumbres geopolíticas y económicas, los 5 cuadros se vendieron el miércoles por la noche en un evento memorable en el Rockefeller Center de Manhattan. Solo con las ventas del miércoles ya se estableció el récord histórico de una subasta, superando $1.500 millones. El jueves por la noche, la segunda parte de la puja alcanzó solo $116 millones. En total, durante los 2 días, Christie's anunció la cantidad astronómica de $1.620 millones. De Paul Allen atrajo a decenas de miles de visitantes a las galerías de arte en todo el mundo y ha pasado a la historia estableciendo un récord como la subasta más cara alguna vez realizada, dijo en un comunicado el director general de la subasta con la sede en Nueva York. Lumieres en Seine es el nombre del increíble concepto que te espera por segundo año consecutivo en el Domaine de Saint-Cloud. Del 18 de noviembre del 2022 al 8 de enero, no te pierdas este increíble festival de luces que nos ofrece un paseo mágico y fantástico para encantar nuestras largas tardes de invierno. París nunca es más mágico que en invierno. Ante nuestros ojos atónitos, sus calles se iluminan y los puestos de chocolate caliente van surgiendo por toda la capital. Un año más, uno de los platos fuertes de la temporada te espera en el Parque de Saint-Cloud, un lugar festivo, histórico, este majestuoso jardín acompañado de la nueva y segunda edición de Lumieres en Seine, un maravilloso festival de luces para disfrutar. Un mágico paseo nocturno recorrido por kilómetros de música y iluminado, donde las instalaciones y las obras de arte se unen en una escenografía inédita. El falso Bad Bunny que engañó a los peruanos con la supuesta llegada del reggaetonero a Lima.
Un falso Bad Bunny se paseó por las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez la tarde del 8 de noviembre, confundiendo a los fanáticos de reggaetonero, pues muchos esperan la pronta presencia del Conejo Malo en la capital, ya que tiene 2 conciertos este fin de semana. Para la desilusión de los fans, el cantante puertorriqueño todavía no ha llegado a Perú, ya que todavía tenía una presentación pendiente en Paraguay. La persona que apareció siendo rodeado por decenas de personas que le pedían fotos y autógrafos era nada más ni nada menos que Luis Eduardo Laborie Hernández. Hago pasar por Bad Bunny en Perú y este fue el resultado, escribió el autor de la broma viral en sus redes sociales. Además de tener un gran parecido con el físico de Bad Bunny, Laborie es un cantante e influencer de nacionalidad venezolana, que recientemente vive en Perú. Hoy en día está impulsando su carrera musical y ofreciendo conciertos en tributo al intérprete de Me Porto Bonito. En el 2021 pasó casting en Yo Soy Perú, pero imitando a Canserbero. En aquel entonces señaló que quiso participar como el fallecido rapero venezolano porque creía que su timbre de voz era igual o muy parecido al suyo. Los miembros del jurado no pensaron lo mismo, eliminándolo en la primera ronda. Esto ha sido todo por hoy. Sigan conectados con nosotros y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Noticias RTD Internacional. Hasta la próxima. La distribución de combustible se reanudó en Haití después que la policía retomara el control tras 2 meses de bloqueo por bandas criminales. Vamos a la ampliación. La toma de la terminal de Barrús por pandilleros había paralizado el país caribeño, causando una grave escasez de combustible y deteniendo las entregas de agua potable, claves para combatir el brote de cólera que estalló recientemente. Varios camiones cisternas salieron de la terminal bajo una fuerte escolta policial, dijo la Policía Nacional de Haití el martes en Facebook. La terminal Barrús, ubicada al sureste de la capital Puerto Príncipe y que suministra la mayoría de los productos derivados del petróleo que se consume en Haití, había caído en manos del líder pandillero Jimmy, apodado Barbacoa, el 12 de septiembre. El primer envío de combustible debía abastecer principalmente a fábricas, hospitales e instituciones públicas. Y un acontecimiento muy importante está sucediendo en la historia de la humanidad. Ya somos 8.000 millones de personas conviviendo en nuestro planeta. Aunque parece un hecho muy favorable, los expertos dicen que no hay absolutamente nada que celebrar, ya que 700 millones de personas viven en la extrema pobreza. Veamos más detalles. En los próximos días viviremos un hito en la historia de la humanidad. Llegaremos a ser 8.000 millones de seres humanos conviviendo en el planeta Tierra. El mayor aumento de la población procede de países en vías de desarrollo. La India ya está al borde de los 1.400 millones de habitantes. El 80% del crecimiento se concentra en las naciones con menos recursos. 6.000 millones más en solo 72 años, y es bastante reciente. En 1950 la población mundial apenas superaba los 2.000 millones. Se prevé que se alcancen los 10.000 millones para el año 2050. El Fondo de Población de Naciones Unidas señala la reducción de la pobreza, la sustancial mejora de la sanidad y el incremento del acceso a la educación como algunos de los grandes impulsores demográficos. La cifra de nacimientos varía mucho de un país a otro, con los europeos, por ejemplo, a la baja. Algunos analistas subrayan, sin embargo, que hay poco que celebrar,
pues 700 millones de personas viven en la extrema pobreza, sobre todo en África, que registra los niveles de fertilidad más altos del mundo. Y se aproxima el Mundial de Qatar y Francia ya anunció la lista de sus jugadores. Iniciamos con la noticia de deportes con Gustavo Díaz. Así es, Isabel. Bienvenidos a este su espacio de deportes aquí en Noticias RTD. Y en esta semana, Francia dio a conocer la lista de los 25 jugadores que irán al Mundial de Qatar 2022. La bebida secreta de Novak Djokovic, quien hace sospechar de dopaje. Y las estrellas del fútbol que se perderán el Mundial de Qatar 2022. A continuación, vamos con las notas. Francia anunció la lista de 25 jugadores para el Mundial de Qatar. La selección de Francia anunció este miércoles quiénes son los jugadores que viajarán a Doha para el gran torneo que iniciará el 20 de noviembre. Aunque tuvo traspiés en grandes figuras que estarán ausentes por lesión, el entrenador Didier Deschamps ha tenido que diseñar un plan para reemplazarlas. Pero la gran sorpresa fue que el entrenador optó por una nómina de 25 jugadores en lugar de 26. Entre los que se quedaron afuera se destacan nombres como Mike Maignan, Jonathan Klaus, Ferland Mendy, Lucas Digne y Wissam Ben Yedder. Además de los lesionados Paul Pogba y N'Golo Kanté, quienes fueron campeones en el Mundial en el 2018. Pero con respecto a aquel certamen, sumó otra arma de ataque como Karim Benzema, ganador del último Balón de Oro, quien disputará este en su segundo Mundial, después de haberlo hecho en el 2014. La selección de Francia llega como una de las grandes candidatas a repetir lo hecho hace 4 años. En las eliminatorias de la UEFA terminó primero en su grupo con 18 puntos, producto de 5 triunfos y 3 empates, 18 goles a favor y solo 3 en contra, en una zona que compartió con Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán. Pero en la UEFA Nation League sufrió demasiado este año y apenas consiguió una victoria en sus 6 presentaciones. Los Blues comenzarán su participación en el gran torneo el 22 de noviembre, cuando se mida ante Australia por la primera fecha del grupo D, luego chocará ante Dinamarca y cerrarán su participación contra Túnez. Aquí la lista completa. Arqueros: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda. Defensores: Lucas Hernández, Theo Hernández, Presnel Kimpembe, Ibrahima Kanté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Rafael Varane. Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Bertoit. Delanteros: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Christopher Nkunku. Es este pues el listado de los 25 jugadores de Francia para abordar el Mundial de Qatar 2022. La bebida secreta de Novak Djokovic, que levanta sospechas de dopaje. Novak Djokovic vuelve a estar bajo la lupa, en este caso no por una polémica respecto al asunto de la vacunación, sino por una misteriosa actitud de su staff técnico durante el Master 1000 de París, donde cayó en la final ante el joven Holger Rune. El mundo del tenis no le pasa una al serbio, y ha quedado demostrado durante la celebración del ATP de París-Bercy, en el que en unas imágenes grabado con un teléfono móvil desde la grada ha despertado la polémica entre millones de aficionados. El motivo: las sospechas de un método ilegal utilizado por Novak Djokovic. En el acto se ve un miembro de su equipo preparando una bebida en una botella oculta entre sus pies,
y al percatarse el resto de los miembros de su staff, todos forman una pantalla humana que no deja ver los líquidos que mezclaban en la misma. Una vez terminada la receta, el recipiente llega desde la grada al asiento del tenista, gracias a una recogepelotas. El movimiento sospechoso por su clandestinidad fue capturado por un espectador y ha desatado miles de teorías en las redes sociales que apuntan al dopaje. Antes pasó en el Abierto de Wimbledon, ahora pasa en el Master 1000 de París, donde se avivan las teorías sobre un posible dopaje, aunque es complicado que se trate de un método ilegal. Y es que las razones para despejar esa hipótesis son varias, como lo evidente del gesto durante el partido delante de miles de aficionados y miles de cámaras, y los constantes controles a los que se someten los tenistas del circuito. Esto pasa pues nuevamente con el jugador Novak Djokovic, que está en boca de todos el mundo del tenis. Jugadores estrellas que se pierden el Mundial de Qatar 2022. El Mundial de Qatar 2022 está muy cerca. Ahora la cuenta regresiva nos dice que faltan 9 días para que dé inicio el torneo de fútbol más importante del planeta. Esta Copa del Mundo de la FIFA, que será la primera en la historia que se juegue a finales de año, nos dará la oportunidad de ver a muchas grandes estrellas, desde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, para quienes seguramente será su último mundial, pasando por Neymar y Kylian Mbappé, que aunque no tengan la mejor relación en el PSG, pero sé que darán todo por ganar con sus respectivas selecciones. Sin embargo, en medio de una constante carga de partidos antes del Mundial para cumplir con los calendarios de las distintas competencias, varios jugadores han salido lesionados con sus clubes, lo que los ha puesto en riesgo de perderse el torneo o definitivamente los ha dejado sin posibilidades de disputar. A continuación, conoceremos el listado de algunos de estos nombres: N'Golo Kanté, Paul Pogba, Sadio Mané, Diogo Jota, Pedro Neto, Paulo Dybala, Giovanni Lo Celso, Jesús Tecatito Corona, Jorginho Wijnaldum, Boubacar Kamara, Diego Carlos, Reece James, Joao Rojas, Yuta Nakayama. Son estos algunos nombres y algunas estrellas que se perderán el Mundial de Qatar 2022 a causa de las lesiones jugando en cada uno de sus clubes. Y esto fue las noticias del mundo del deporte. A continuación, seguimos con Isabel y Gloria. Bueno, y lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión de Noticias RTD Internacional. Te esperamos el próximo domingo a las 18 horas Europa, 12 horas Colombia, Ecuador, Perú y México. Muchísimas gracias, Gloria. También gracias a ustedes por acompañarnos como cada domingo. También agradecer a todo el equipo de noticias que trabaja cada semana para llevarle a ustedes las noticias más relevantes de este acontecer. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao y muchas gracias por su fidelidad.